Bienvenidos a este momento de reflexión con el Evangelio del domingo. Estaremos ya en el 17 domingo del tiempo ordinario. Y en esta oportunidad el Señor Jesús se mostrará como el maestro de la oración. Estará Jesús orando. Segundo, la oración de los discípulos. Esto está tomado del Evangelio según San Lucas en el capítulo 11, los versículos del 1 al 13, el cual dice así: Estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también: Si uno de ustedes tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Les aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, le abrirán. ¿Qué padre entre ustedes que si su hijo le pide un pez, en lugar de pez le dará una culebra? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Si pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Bien, nos acercamos al pasaje bíblico que presenta la oración como una de las exigencias fundamentales y uno de los puntos cualificadores de la vida del discípulo de Jesús y de la comunidad de discípulos. Los versículos 1 al 4 han comenzado diciendo que Jesús, como los grandes maestros religiosos de su tiempo, enseña a sus seguidores una oración que los caracteriza: el Padre Nuestro. El texto bíblico hemos oído que dice: Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Jesús se aparta para orar. Lo hace con frecuencia en la narración del evangelista Lucas, sobre todo en los momentos inmediatos a sucesos muy importantes. Por ejemplo, antes de constituir el grupo de los 12, en capítulo 6, versículos 12 al 13, antes de provocar la confesión de fe de Pedro, capítulo 9, versículos 18 al 20, antes de la transfiguración, capítulo 9, versículos 28 al 29, y finalmente, antes de la pasión, capítulo 22, 40 al 45. Jesús, que reza, provoca en los discípulos el deseo de rezar como Él. Es evidente una oración que tiene unos reflejos externos verdaderamente especiales que ciertamente repercuten sobre la predicación. Los discípulos comprenden que una oración tal es muy diversa de la que enseñan los otros maestros espirituales de Israel y también de la del mismo precursor suyo. Por eso le piden que les enseñe su oración. De este modo, la oración que Jesús transmite a los suyos se convierte para ellos en la expresión característica de su ideal y de su identidad,
del modo de relacionarse con Dios y con los suyos. Comienza la oración con la palabra Padre. Lo primero que Jesús enseña a propósito de la oración es llamar a Dios con el nombre de Padre. A diferencia de Mateo, Lucas no añade el adjetivo nuestro, poniendo menos el acento sobre el aspecto comunitario en la oración cristiana. El hecho de invocar al mismo Padre constituye el mejor lazo de la unidad comunitaria de los discípulos. Para un hebreo del siglo I, la relación con el Padre estaba muy estrecha, pero también de reconocimiento de la soberanía sobre cada miembro de la familia. Esto se refleja pues en el uso cristiano de llamar a Dios Padre, mientras no hay testimonios seguros de que los hebreos de la época usaran al llamar a Dios con el confidencial Abba. Este término no es otra cosa que la enfatización del aramaico Abba, el término familiar y respetuoso usado para el Padre terreno. El hecho de que Jesús use para dirigirse al Padre llamándolo Abba manifiesta el nuevo tipo de relación con Él, y por tanto sus discípulos inauguran con Dios una relación de cercanía, familiar y confianza. Según el esquema clásico de la oración bíblica, la primera parte del Padre Nuestro mira directamente a Dios, mientras la segunda parte se refiere a las necesidades del hombre en la vida terrena. Segundo, Padre, santificado sea tu nombre. Es Dios en el mensaje de los profetas de Israel quien santifica el propio nombre, interviniendo con potencia en la historia humana, aunque Israel y los otros pueblos lo hayan deshonrado. Por ejemplo, leemos en el texto de Ezequiel: y en las naciones donde llegaron profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera a propósito de ellos: son el pueblo de Yahvé, y han tenido que salir de su tierra. Pero yo he tenido consideración a mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones a donde había ido. Por eso di a la casa de Israel: así dice el Señor Yahvé, no hago esto por consideración de ustedes, casa de Israel, sino por mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones a donde fueron. Yo santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, profanado ahí entre ustedes, y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, oráculo del Señor Yahvé, cuando yo, por medio de ustedes, manifieste mi santidad a la vista de ellos. Los tomaré de entre las naciones, los recogeré de todos los países y los llevaré a su tierra. Eso es el capítulo 36, versículos 20 al 24 de Ezequiel. El sujeto del verbo santificar que utiliza el evangelista Lucas es el mismo Dios. Estamos de frente a un pasivo teológico. Eso significa que la primera petición de esta oración no se refiere al hombre y a su indiscutible deber, pues, de honrar y respetar a Dios, sino al mismo Dios Padre, que debe hacer de modo de darse a reconocer como tal por todos los hombres. Se pide, por tanto, a Dios que se revele en la soberanía grandeza. Es una invocación, pues, de línea escatológica estrechamente ligada con la sucesiva. Venga a tu reino. Tercera petición, el gran acontecimiento anunciado por Jesús es la cercanía del reino de Dios, el reino de Dios a los hombres.
Dice Jesús, sepan que el reino de Dios está cerca, en Lucas 10:11. La oración de Jesús y del cristiano, por tanto, está en perfecta sintonía con este anuncio. Pedir en la oración que este reino esté cada vez más visiblemente presente, obtiene dos efectos. El que reza y se confronta con el diseño escatológico de Dios, más aún, se pone en una radical disponibilidad hacia esta su voluntad de salvación. Por esto, si es verdad que a Dios se puede y se debe manifestar las propias realidades, es también verdadero que la oración cristiana no está dirigida y finalizada en el hombre. No es una petición egoísta del hombre, sino que es en fin, glorificar a Dios, invocar su total cercanía, su completa manifestación. Por eso en Lucas 22:31 dirá: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hemos pasado a la segunda parte, pues, de la oración del Señor. El orante ha puesto ya las bases para una correcta y confidencial relación con Dios. Por esto ya vive en la lógica, pues, de la cercanía de Dios, que es Padre, y sus peticiones brotan de este modo de vivir. El pan, pues, es el alimento primario, tanto el tiempo de Jesús como hoy. Aquí, sin embargo, pan indica el alimento en general y también más ampliamente todo género de necesidad material para los discípulos. Nosotros decimos ciertamente, danos el pan de cada día, aunque el texto griego en realidad lo que dice es, danos hoy el pan de mañana. ¿Cuál es el alimento del mañana? El alimento de hoy, el alimento del mañana, entendemos que es el mismo Cristo, porque Él es el pan de vida. Así que providencia, como un don gratuito de Dios, aunque venga del trabajo de nuestras manos, a esto, por ejemplo, nos reclama constantemente la dinámica del rito eucarístico de la presentación de ofrendas. Ofrecemos a Dios sabiendo que es el fruto del trabajo del hombre, pero al mismo tiempo esos frutos que se presentan son frutos que serán transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Inmerso en la salvación otorgada por el Padre, en la llegada del reino, el cristiano se sabe perdonado en anticipo de toda culpa. Esto lo coloca en la condición y en la obligación de perdonar a los otros, consintiendo a Dios dar el definitivo perdón para el creyente capaz de perdonar. Estamos, pues, siempre entre el reino de Dios, que ya está presente, como lo dijo Jesús, pero el reino de Dios todavía no ha llegado a su plenitud. Estamos entre el ya, pero el todavía no. Así que estar en sintonía con la salvación ya recibida de Dios en Cristo, que volvería vano para el perdón ya recibido. He aquí que Lucas dice, porque también nosotros perdonamos. El Señor ya ha venido y nos ha perdonado. Ahora nosotros perdonamos a los demás. Luego ha presentado Jesús una parábola. Más que una parábola, se trata de una semejanza, porque ilustra un comportamiento típico que suscita en el auditorio una respuesta espontáneamente unívoca. En nuestro caso, la pregunta, ¿quién de ustedes, dice Jesús, que siendo papá, su hijo le pide pues un pez, no le va a dar una culebra? Le pide un pan, no le va a dar una piedra.
Si ustedes que son malos, dice, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial no les dará sino el don del Espíritu Santo. Ciertamente el don mayor que Dios da es el don del Espíritu. Por eso Jesús pide que supliquemos que el Padre nos dé el don del Espíritu Santo. Teniendo el don del Espíritu, lo tenemos todo. Al ejemplo del Evangelio del domingo anterior, que decía Jesús que María había escogido la parte buena, y esa parte buena nadie se lo quita. Por eso ahora también entendemos que esa parte buena, el don del Espíritu Santo, es el que el Señor está entregando a todo aquel que pide esta gracia. Gracias por su atención, y la próxima semana estaremos anunciando también el próximo programa. Hasta pronto.